Muy buenos días, bienvenidos entonces a esta primera charla sobre células madre del primer módulo del Diplomado de Medicina Transfusional e Inmunohematología. Las células madre son llamadas también células troncales, células tronco o células stem del inglés stem cells. Tienen una característica especial y es que son unas células con una capacidad clonogénica, eso quiere decir que son capaces de entrar en división mitótica indefinidamente. Eso asegura un proceso de autorrenovación y perpetuación de las células hasta la muerte del individuo. Pero además de esto, estas células madres se diferencian a diferentes tipos de líneas o linajes celulares. Esa posibilidad no solamente de perpetuarse, sino de poder diferenciarse, la realiza gracias a esta división que se llama división mitótica, que es la que tenemos acá, una división mitótica asimétrica. Como ustedes ven acá, entonces, en el momento que entra en división mitótica, se produce en la mitosis una célula igualita a la original y otra célula diferenciada. Esta es la división asimétrica. A partir de estas células diferenciadas, entonces se generan las células de las tres capas embrionarias que conocemos: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Recordemos de una vez acá que en el endodermo vamos a tener entonces las células del tracto digestivo, del tracto respiratorio, del tracto genitourinario, la vejiga. Del mesodermo vamos a tener todas las células hemáticas, todo lo que está en la médula ósea, vamos a tener el hueso, vamos a tener cartílago, pero además vamos a tener grasa y todo lo que tiene que ver con el sistema vascular, corazón y sistema vascular. Del ectodermo, entonces vamos a tener las células que conforman el tejido neural, especialmente los ojos, los oídos, bueno, tejido endocrino también de allí, del ectodermo. Continuemos. Estas células madres se clasifican de diferente forma. Algunas, la clasificación acorde con su potencia, quiere decir que hay células madre que tienen una capacidad de diferenciarse hacia cualquiera de las células que acabamos de mencionar, cualquiera de las capas que acabamos de mencionar, y otras no tanto. Entonces, esas se llaman células totipotentes. Las células totipotentes son las que tienen la capacidad de generar un organismo completo, o sea, producir tejido embrionario y extraembrionario. Esas son las células totipotentes. Hay que tener mucho cuidado con esta nomenclatura porque algunas personas mencionan el término totipotentes como si estuvieran hablando de, por ejemplo, pluripotentes. Las pluripotentes son las que dan origen a las tres capas embrionarias que acabamos de mencionar: endodermo, mesodermo y ectodermo. Esas son las pluripotentes. Y las multipotentes son las células madre que dan origen ya a células de la misma capa embrionaria. Por ejemplo, una célula madre multipotente, la célula madre hematopoiética, la célula madre mesenquimal. Bueno, y las células madre unipotentes, que obviamente se van derivando de las multipotentes en orden jerárquico, se derivarán de las multipotentes y que previamente en algunas ocasiones han podido ser células madre bipotentes. Pero también está la clasificación de la célula madre acorde con el tejido de origen. Ese tejido de origen puede ser tejido embrionario, entonces se llamarán células madre embrionarias, o puede ser células madre germinales, o pueden ser células madre somáticas del adulto, o las células madre del teratocarcinoma, o las células madre inducidas o de clonación terapéutica. Entonces, las células madre totipotentes solamente son las que se encuentran en el cigoto, únicamente las que se encuentran en el cigoto. Las pluripotentes se aíslan, se obtienen de la capa celular interna del blastocisto, más o menos hacia la 7ª semana del embrión en este blastocisto. Y se obtienen de diferentes formas. Ustedes comprenderán, este trabajo con embriones ha generado una gran discusión ética, especialmente la discusión se ha centrado en decidir si este blastocisto, si este embrión, si en este momento ya existe o no existe un ser humano.
Como una alternativa a esa discusión ética, hay países que definitivamente prohíben el trabajo con células embrionarias, especialmente algunos países en Europa, España, Francia, prohíben el trabajo con células embrionarias, pero otros países son un poco más permisivos, por ejemplo Estados Unidos, el Reino Unido, más permisivos, y ellos trabajan con este tipo de células embrionarias. ¿Qué células embrionarias son? Son células de procesos de fertilización in vitro que han sobrado, dicen ellos, son los sobrantes de esos procesos de fertilización in vitro, y discuten pues que son células que finalmente van a ser, o embriones que finalmente van a ser incinerados, entonces pues que se puede trabajar con ellos. A partir de esas células, de esa masa interna, se hace un cultivo in vitro y se exponen esas células a diferentes tipos de factores para generar en ellos los cuerpos, para generar en cultivo los cuerpos embrioides y la diferenciación. Pero ahí se ha trabajado y se ha identificado una forma de no destruir el embrión, y es sacar una de las blastómeras y cultivarlas, y a partir de allí también han obtenido cuerpos embrioides. Pero la discusión ética continúa allí, si esto está bien hecho o no está bien hecho. Yo no voy a tomar un partido, pero si yo trabajara con células madre, no trabajaría con embrionarias. Ya les voy a mostrar cuál sería mi opción. En el año 2012, este par de doctores, el doctor Gurdon y el doctor Yamanaka, recibieron el Premio Nobel de Medicina por un descubrimiento que hicieron, y es el de las células madre embrionarias inducidas. Estas células madre embrionarias inducidas son las células madre de clonación terapéutica. Entonces, ¿por qué le dieron el premio al doctor Gurdon? El doctor Gurdon es el de la oveja clonada, la oveja Dolly, la clonada. Entonces, él fue el que dio todas las bases para la clonación, y posteriormente el doctor Yamanaka lo que hizo fue, con las bases de lo que aportó el doctor Gurdon para clonación, hacer células embrionarias o generar células embrionarias de un individuo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? A un óvulo lo enucleó, le sacó el núcleo, y a ese citoplasma le inducen, le añaden el núcleo de una célula somática del individuo que va a recibir el trasplante. Lo someten pues a una serie de citoquinas en el medio ambiente que estimulan la transcripción de unos genes de transcripción, que a la vez hace que las células se diferencien hacia la célula que se necesita. Ellos han trabajado especialmente con fibroblastos y células de piel. Entonces, el núcleo de los fibroblastos o de las células de piel, unas células adultas que se desdiferencian y se reprograman hacia células que se necesiten en un momento determinado. Pueden ser células neuronales, células del hígado, etc. Esas son las células madre germinales inducidas. Entonces, acorde con esta clasificación, según su obtención, que es una clasificación nueva que ha salido, tenemos las células madre embrionarias, las células madre del adulto, que ya vamos a hablar de ellas, y las células madre de clonación terapéutica. Estas dos, las células madre embrionarias y las células madre de clonación terapéutica, han tenido un problema muy serio, y es que las dos han presentado posibilidad teratogénica. O sea, a partir de las dos, en los trasplantes se ha visto que se pueden producir diferentes tipos de tumores. O sea, son células genéticamente inestables. Sin embargo, pues se han hecho bastantes avances, y se ha trabajado especialmente en tratar de solucionar problemas de niños con enfermedades congénitas tan severas, tan drásticas como esta en la progeria, o esta otra en el síndrome de Rett. Llegamos a las células madre somática, o la célula del adulto, que les decía, pues si yo tuviera una opción, una posibilidad de trabajo, me encantaría poder trabajar con células madre somáticas del adulto. Ya van a ver por qué.
Esta célula es una célula especializada que el paradigma de esta célula era que era una célula restringida, pero el paradigma cambia. A partir de 1999, más o menos, un poquito antes, ya había alguna evidencia a este respecto, y es que estas células podían, dependiendo el microambiente al que fueran sometidas, ser desdiferenciadas. O sea, a partir de una célula madre somática, por ejemplo, la célula madre hematopoyética, podría en cultivo, dependiendo el tipo de interleuquinas, de citoquinas que estuvieran en el medio, desdiferenciarse y convertirse en células, por ejemplo, neuronales. Entonces recuerden, dos capas embrionarias completamente distintas, pero desde comienzos de este siglo ya se ha visto la posibilidad de que estas células madre se desdiferencien. O sea que este paradigma de que eran células restringidas y que de ahí no se podía mover, cambia. Evidencias, bastantes evidencias sobre esta posibilidad, por ejemplo, en la producción de células hematopoyéticas que se han diferenciado hacia hepatocitos, o sea, otra capa embrionaria diferente, de mesodermo, una célula de mesodermo produciendo una célula de ectodermo. Músculo esquelético, músculo cardíaco, ¿qué otras hay por aquí? Este artículo se lo recomiendo, está dentro de los artículos en la carpeta de artículos opcionales, multiórgan, multilinaje, o sea, ¿qué necesita? Y se lo podemos producir. Hay evidencia clínica y hay evidencia también de laboratorio donde se ha trabajado con células madre, especialmente células madre hematopoyéticas de diferente forma, inyectadas de diferente forma, pueden ser directamente en el sitio de la lesión, por ejemplo en el corazón, y se ha visto cómo se ha regenerado no solamente el tejido cardíaco, sino todo el acceso vascular que había sido dañado. En hígado han encontrado lo mismo en pacientes con hepatitis B, hepatitis C, trasplantadas con células madre, y han encontrado mejora en las células del tejido que estaba dañado. Estas células madre o células del adulto tienen un fenotipo estable. Y eso ya es una muy buena noticia porque carecen de potencial tumorogénico. Y tienen una gran facilidad para manipulación. Entonces, en el laboratorio, la obtención además es muy fácil, no implica el trabajo con fetos ni con embriones, y entonces pues ya allí los investigadores tienen un campo de trabajo en los límites, dentro de los márgenes de la ética y de la responsabilidad médica. ¿Cuáles han sido las principales aplicaciones de estas células madre del adulto, células somáticas? En el estudio sobre todo lo que es la biología de las células madre, el diseño de nuevos medicamentos, la terapia celular y terapia génica y los trasplantes. En estas dos, el banco de sangre en este momento está tomando un protagonismo muy grande. Y es porque ya tenemos la posibilidad en los bancos de sangre, incluso aquí en el ámbito nacional, el Hemocentro Distrital es un ejemplo de ello, de congelar y de mantener estas células madre y empezarlas a poner a disponibilidad de los médicos para que puedan hacer especialmente este tipo de terapia celular y génica. Los trasplantes pues sí se vienen haciendo desde hace más de 50 años. Una de las células madre del adulto que más se han utilizado son las células madre provenientes de la médula ósea, especialmente las células hematopoyéticas, pero ya se está trabajando muchísimo con células mesenquimales. En la médula ósea se han diferenciado, por lo menos se han aislado unas 5 células madre, pues obviamente las hematopoyéticas, pero están también las mesenquimales, que son las que dan origen al hueso, la grasa, tendones, las células de población lateral, las células ovales, que por algún motivo en algún artículo decía que es muy probable que existan células madre del adulto en diferentes tejidos, así no sea el especializado, porque las células ovales son las que dan origen al tejido hepático,
Entonces parece que es la médula ósea un sitio como de reserva, pero igual se piensa que no solamente la médula ósea, sino otros tejidos también son reserva de otras médulas, de otras células madre. Y están estas células progenitoras del adulto, o MAPC, que son las más indiferenciadas y que son objeto en este momento de estudio de muchos investigadores. Entonces, empecemos a hablar de las células madre hematopoyéticas, que son las que más vamos a trabajar durante el curso. Estas células madre hematopoyéticas, pues obviamente la principal fuente es la médula ósea, pero también las podemos obtener de sangre periférica, y cuando se obtienen de sangre periférica es porque han sido previamente movilizadas. Esa movilización implica que necesitamos que estas células madre que están pegadas a los osteocitos se liberen de los osteocitos y puedan entrar al torrente circulatorio. Para poderlo hacer, entonces la persona que va a donar las células madre necesita recibir previamente un tratamiento con un factor que se llama el factor estimulante de colonias granulomonocíticas, y eso hace que la célula sienta la necesidad para diferenciarse, y entonces se desprende de los osteoblastos y va a circulación. Entonces aquí necesita un proceso de movilización. Pero también se han encontrado células madre hematopoyéticas en sangre de cordón umbilical, y este es un insumo muy importante. Los bancos de sangre en este momento, vuelvo al Hemocentro, que es el más cercano que tengo y del que conozco bastante su proceso, está ya congelando y está haciendo toda la tipificación de las células madre de cordón umbilical para ponerlo a la disponibilidad de la clínica. ¿Qué inmunofenotipo tienen estas células madre? Ellas no deben expresar ningún tipo de fenotipo propio de ningún linaje. El característico de ellas, pues el que conocemos todos, es que son CD34 positivo, pero que además deben ser CD133 positivo, deben expresar el c-KIT, o sea, CD117 positivo, y no expresan ningún marcador de linaje, les dije, o sea, LIN negativo. Se han encontrado células madre con algunos de estos rasgos de fenotipo, pero que son CD34 negativo. Parece ser que son unas células que están en estado quiescente, o sea, que no entran en división mitótica, y parece ser que son también muy importantes en la dinámica de las células madre. Están las células madre CD34 negativo de población lateral, y estas CD34 positivo, KDR positivo, que son unas células madre muy importantes en el momento de hacer un trasplante, porque son las que tienen la mayor capacidad de autorrenovación. Entonces se asegura que el individuo que recibe el trasplante pues va a pegar ese trasplante de la mejor forma posible. Veamos entonces las células madre mesenquimales, también aisladas de médula ósea, pero se pueden aislar también de diferentes tejidos. Por ejemplo, han sido aislados de líquido sinovial, han sido aislados obviamente de la grasa, han sido aislados de cordón umbilical. ¿Qué células producen estas células madre mesenquimales? Bueno, las células madre hematopoyéticas, se me olvidó decirles, son las que producen, por supuesto, pero ustedes ya lo saben, les recuerdo, todas las células de la sangre, ¿no? Entonces los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Las mesenquimales, volviendo acá, ¿qué producen? Producen las células de grasa, los adipocitos, pero también producen las células de hueso, los osteoblastos, los osteoclastos, pero también nos producen músculo y producen condrocitos. Estas células madre fueron las primeras células madre no hematopoyéticas aisladas de la médula ósea. Tiene un aspecto de fibroblastos, son unas células fusiformes, como se alcanza a ver en esta foto. Expresan marcadores específicos de ellos, que son las SH, SH2, SH3 y SH4 positivo, y algunos clústeres de diferenciación como el 29, 44, 71 positivo. No tiene ningún tipo de marcador de las hematopoyéticas, por ejemplo, no son ni CD45, ni CD34, ni CD133 que les comenté. Les decía, produce osteoblastos, condroblastos, adipoblastos y mioblastos. Veamos entonces ahora
estudiemos estas otras, que son las que en este momento tienen una gran ventaja. Estas células progenitoras multipotenciales adultas o MAPPC son las que, les decía en este momento, están en la mira de muchos investigadores porque son unas células muy indiferenciadas. Eso tiene cosas muy buenas y es que se pueden manejar muy fácilmente, no tienen ningún marcador de HLA, entonces el riesgo de un rechazo en un trasplante pues es nulo, no existe riesgo de rechazo, pero ese mismo grado de no diferenciación hace muy costoso el manejo de ellas en los laboratorios para producir su diferenciación. Han sido descritas como las auténticas células pluripotenciales que guarda el organismo, o sea, guardan la memoria biológica del individuo, porque son capaces de producir células de mesodermo, de endodermo o de ectodermo sin necesidad de desdiferenciarlas, que es lo que sucede con las hematopoyéticas o las mesenquimales, que primero hay que quitarles la memoria, o sea, borrarles algunos genes que ya tienen activados, desactivarles algunos genes que ya tienen activados del linaje que van a producir y volverlas a cero. Estas no hay necesidad de hacerles eso, porque ellas ya están en cero, están listas para diferenciarse hacia cualquiera de las tres capas embrionarias que les mencioné. Les repito, está allí la memoria biológica del individuo, de ese ser. Entonces, son unas células que están en una concentración muy pequeña en la médula ósea, hay que de todas formas sacarlas, cultivarlas y expandirlas in vitro. El problema, les digo, es que en cultivo pues ha habido mucho inconveniente porque al ser tan indiferenciadas se necesita para mantenerlas en cultivo, para que sobrevivan y se expandan, se necesita de muchísimas citoquinas, muchísimos factores de crecimiento. Tienen una capacidad de dividirse, o sea, entran en división mitótica indefinidamente, no envejecen, ¿sí? Son unas células que permanecen en cultivo durante muchísimo tiempo sin que se envejezcan. ¿Qué más tenía para contarles acá? No se ha visto, esto también es muy importante y muy valioso, no se ha visto en ellas potencial teratogénico. Mire, las células madre inducidas de las que hablamos hace un ratico, las de clonación terapéutica, el problema que han tenido básicamente es esto, porque pues allí ya no hay tanto problema ético. Sigue la duda de si en algún momento a alguien le surgirá el deseo de generar un ser a partir de esas células embrionarias. Pero pues lo que dicen los investigadores es que el compromiso es muy serio a que solamente son de clonación terapéutica, por eso ellos las definen como células de clonación terapéutica. Pero el problema que han presentado, les decía, es ese potencial teratogénico. Han trabajado muchísimo en disminuirlo, silenciando algunos genes que se han demostrado que son los que pueden activar esa capacidad. Estas no lo tienen, no se ha mostrado en ellas ningún tipo de potencial teratogénico. Como les decía, absolutamente indiferenciadas, la belleza de que no expresen ningún tipo de HLA, ni clase 1 ni clase 2. En resumen, las propiedades de estas células madre, la primera, esa gran posibilidad de autorrenovarse, de perpetuarse en un organismo hasta que el organismo muera. La segunda, la posibilidad de diferenciarse hacia diferentes tipos de células, hacia diferentes linajes, todos los linajes del cuerpo. La posibilidad que tienen ellas mismas de hacer la repoblación funcional, o sea que en un tejido sano puedan, en la medida, por ejemplo, que unas células por su vida media van muriendo, ellas van repoblando y van renovando el tejido. Y esta última posibilidad, la de la plasticidad, que fue descrita, les digo, no hace 20 años, esta plasticidad que tiene que ver con la posibilidad de diferenciarse, de desdiferenciarse, transdiferenciarse y convertirse en una célula diferente a la que fue programada inicialmente.
Bueno, no me queda más que invitarlos para que realicen todas las actividades propuestas para este capítulo, las actividades de aprendizaje, que lean las lecturas que con mucho gusto preparamos para ustedes y que realicen las evaluaciones correspondientes. Muchas gracias.